Soy una mujer de 30 años y recientemente me encontré con mis padres y mi ex esposo Scott, de 33 años, y no estoy segura de cómo sentirme respecto a ese encuentro. Para contextualizar, mis padres y yo no hemos hablado en casi 3 años, y tampoco lo he hecho con mi ex esposo. Nos separamos hace 3 años y no hemos tenido comunicación desde entonces. De hecho, he hecho todo lo posible por evitar volver a verlos, porque destrozaron mi vida y mi salud mental al punto de que sentí que no merecía existir. Después de mi divorcio, me mudé a los suburbios para tratar de construir una vida diferente, lejos de todos y de todo lo relacionado con mi pasado. Por eso, encontrármelos recientemente fue una gran sorpresa para mí, y les dije cosas que no estoy segura de que hayan sido la mejor decisión. Mis padres siempre habían deseado tener un hijo varón. No es que me maltrataran mientras crecía, pero era evidente que me habrían tratado diferente si hubiera sido un niño. Mi madre incluso lo mencionó en varias ocasiones, y yo intenté con todas mis fuerzas ser el hijo que nunca tuvieron, pero no lo logré. Cuando me gradué de la universidad y me mudé, intenté mantenerme en contacto con mis padres porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia y la única que tenía. No tenía una relación cercana con mis abuelos y no tenía tíos que se preocuparan por mí, así que acepté mi destino. No importaba cuánto me rechazaran, seguían siendo mi única familia. Aunque no parecían interesados en mantener el contacto conmigo, yo intentaba hacerlo. Cuando tenía unos 23 años, comencé a salir con Scott. Nos conocimos en un concierto y conectamos de inmediato. Después de 6 meses de relación, lo presenté a mis padres y, de repente, ellos comenzaron a esforzarse más por comunicarse conmigo. Me llamaban con más frecuencia, preguntaban sobre mi relación y, en general, mostraban más interés en mi vida. Noté la diferencia, pero como me sentía bienvenida, no le di mucha importancia y simplemente lo acepté. Cuanto más tiempo estuve con Scott, más involucrados estuvieron mis padres en mi vida. En un punto, parecía que éramos una gran familia feliz. Yo estaba encantada porque era todo lo que siempre había deseado, así que no lo cuestioné, aunque debería haberlo hecho. Después de poco más de 2 años de relación, nos comprometimos y nos casamos tras 3 años juntos. Después del matrimonio, las cosas iban bien y disfrutaba mi vida de recién casada. Sin embargo, 6 meses después de la boda, mis padres comenzaron a insinuar que querían un nieto. Yo tenía solo 26 años en ese momento y no estaba preparada. Quería esperar algunos años más antes de intentarlo, pero a sugerencia de mis padres, hablé con Scott, quien estaba completamente de acuerdo con la idea de formar una familia. Debido a su entusiasmo, decidimos empezar a intentarlo inmediatamente después de nuestra boda. Intentamos durante mucho tiempo, pero después de varios meses, seguíamos sin poder concebir. Comenzamos a sospechar que algo estaba mal y decidimos someternos a pruebas. Desafortunadamente, descubrí que era infértil. Fue un gran impacto para ambos, pero mis padres estaban aún más decepcionados y ni siquiera intentaron ocultarlo. Mi padre se fue en lugar de consolarme cuando se lo contamos a ambos. Decidimos dejar de intentarlo por un tiempo y Scott y yo hablamos sobre intentar otros métodos, como la FIV. Sin embargo, esto sería extremadamente costoso y no había garantías de éxito en el primer intento. Así que tuvimos que posponer nuestros planes para formar una familia hasta ahorrar lo suficiente para cubrir varios ciclos de FIV. A pesar de nuestra decepción inicial, estábamos satisfechos con esa decisión. Sin embargo, mis padres estaban realmente insatisfechos. Dejaron de visitarme y de hablarme, y no importaba cuánto intentar explicarles que no era mi culpa, no estaban dispuestos a escuchar. Después de unas semanas, estaba tan decepcionada por sus acciones que los llamé para desahogarme. Les dije que me habían tratado injustamente porque no podía darles un nieto en ese momento, lo que me hacía preguntarme si realmente eran capaces de ser buenos abuelos cuando tuviera un hijo. Les informé que siempre me habían tratado cruelmente porque no era un niño y que veía lo diferente que trataban a mi esposo. Por mucho tiempo intenté ignorarlo y mantener nuestra relación, pero ahora ya no me interesa mantener el contacto con ellos y preferiría que se mantuvieran lejos de mí para siempre. Me resultó difícil expresar esto, ya que durante tanto tiempo todo lo que quería era su aceptación. Pero ahora reconozco que era casi imposible. En lugar de disculparse, intensificaron sus acciones y se alegraron de que ya no les hablara. Me dijeron que era inútil como mujer porque no podía tener hijos y que no querían tener nada que ver conmigo. Fue doloroso escuchar eso, pero al menos sabía dónde estaba parada con ellos. Después de esa llamada, no volví a hablar con mis padres y nuestra relación terminó. Cuando le conté a Scott sobre la llamada, al principio fue comprensivo, pero después de unos días, noté que su actitud hacia mí estaba cambiando. Lo ignoré al principio porque ya estaba pasando por un momento difícil mentalmente y no quería aceptar que mi esposo pudiera dejarme. Así que comencé a fingir que no pasaba nada y que todo estaba bien. Sin embargo, en pocos meses, había cambiado por completo y siempre estaba frío conmigo.
Hice todo lo posible por salvar nuestra relación, pero nada funcionó. 3 meses después, llegó a casa con los papeles del divorcio y anunció que estaba cansado de mí. No puedo decir que me sorprendió, pero intenté razonar con él. Le dije que siempre podíamos intentar tener un hijo más tarde, pero él dijo que tenía muchas razones para dejarme y que no quería hablar de ello. Quería que termináramos lo más rápido posible porque era difícil para ambos. El divorcio tardó casi 7 meses en finalizar y fueron los meses más difíciles de mi vida. Estaba completamente sola y me derrumbé. Para empeorar las cosas, unas semanas después de que me informara que quería el divorcio y se mudara, me enteré por algunos familiares que Scott supuestamente estaba viviendo con mis padres. Sabía que hablar con ellos no serviría, así que decidí hablar con mis suegros al respecto. Fue una conversación desagradable, pero me informaron que mis padres habían estado en contacto con Scott durante varios meses. Supongo que lo habían estado manipulando para que me dejara, y por eso Scott decidió irse, aunque mis suegros pensaron que era una mala idea. Había discutido con ellos y dejó de hablarles. No estoy segura de que le dijeron a Scott, pero mis suegros me informaron que Scott insinuó que mis padres le habían dicho que merecía algo mejor. Aún no estoy segura de que le dijeron, pero creo que estaban desesperados por tener un hijo de cualquier manera posible. Dado que ya no hablaba con ellos y no podían esperar un nieto de mí, rápidamente decidieron acoger a Scott y convencerlo de que me dejara. Mi divorcio me dejó extremadamente dañada y me tomó varios meses volver a ponerme de pie, pero lo logré. Desde entonces, no he mirado atrás y he hecho todo lo posible por olvidar el pasado y seguir adelante. Después de mi divorcio, me mudé a los suburbios, comencé un nuevo trabajo, cambié mi apariencia y bloqueé a mis padres y a Scott en las redes sociales. También les dije a todos mis antiguos amigos y familiares que nunca quería volver a escuchar nada sobre ellos y que no quería que supieran nada sobre mí. Todos respetaron mi decisión. Durante los últimos 3 años, he estado en terapia y he estado bien. Lo único que me molestaba era la ausencia de un bebé. Aún deseaba un hijo a pesar de que ya no tenía esposo ni padres. Sentía que estaba lista para ser madre. El año pasado, comencé un tratamiento de FIV y quedé embarazada con la ayuda de un donante anónimo. 4 meses después, di a luz a mi hermosa niña. La vida ha sido muy buena desde que nació y estoy muy contenta. Hace 4 días, mientras caminaba por la calle con ella, me encontré con mis padres y Scott. Me sorprendió encontrarlos en mi calle. Creí que habían venido a visitarme, pero luego noté que salían de una residencia a unas cuadras de distancia. Cuando me vieron, me congelé. Debería haber regresado a casa, pero simplemente no pude hacerlo. Se acercaron a mí, me saludaron e inmediatamente preguntaron sobre el bebé, ya que sabían que era infértil. Respondí con la verdad, y para ese punto ya había entendido lo que estaba pasando y comencé a caminar de regreso a casa. Pero Scott me detuvo y dijo que estaba encantado de haberme encontrado porque había estado pensando mucho en mí últimamente. Aparentemente, habían venido a visitar a su tía, quien se había mudado recientemente al vecindario, y consideró encontrarse conmigo como un mensaje del cosmos de que debería arreglar las cosas y darle otra oportunidad a nuestra relación. Mis padres también estaban allí y exigieron que los invitara a casa para hablar sobre todo lo que había estado pasando en mi vida, ya que claramente se habían perdido de mucho. Me sorprendió que siquiera sugirieran esto, y más aún que esperaran que los dejara entrar después de todo lo que había sucedido en el pasado. Me tomó 3 años superar todo esto y aún estoy en terapia tratando de procesar mis emociones, así que tuve un arrebato. Les dije que preferiría tener en mi casa a un montón de animales salvajes asesinos antes que a ellos, porque aún así serían mejores. Les dije que dejaran de actuar como si les importara lo que pasaba en mi vida, ya que la única razón por la que querían hablar conmigo ahora era porque tenía un bebé. Mis padres querían hablar conmigo porque finalmente iban a tener un nieto y Scott quería hablar conmigo porque claramente no había encontrado a nadie más. Supuso que, dado que había podido concebir, quedarme embarazada nuevamente sería fácil y podría simplemente volver a mi vida. Era repugnante que solo me consideraran una fuente de bebés, no una persona real con emociones. Todos me habían abandonado cuando más necesitaba su apoyo emocional. Aunque esperaba esto de mis padres, quienes habían dejado claro a lo largo de mi vida que habrían preferido un hijo varón, seguía siendo impactante. Creían que el valor de una mujer se determinaba por su capacidad de ser madre. La gran sorpresa, sin embargo, fue Scott. Había pasado tantos años conmigo y me había consolado, pero aún así siguió todo lo que mis padres sugirieron por alguna razón extraña y me abandonó en mi punto más bajo. No había olvidado nada de lo que me dijeron, así que simplemente les repetí todo. Ya que era inútil como mujer y Scott merecía algo mejor, tal vez deberían dejarme en paz ahora. Siempre he sido una persona tranquila y tímida, pero cuando me enfrentaron en la calle ese día, les grité a todo pulmón. Fue la culminación de 3 años de ira, así que fue bastante desagradable.
Después de desahogarme con ellos, corrí de regreso a mi casa y cerré la puerta tan rápido como pude. Me sentí bastante mal después de eso, así que decidí no ir a trabajar durante algunos días y me he quedado en casa con mi bebé desde entonces. Desde ese momento, mis interacciones con mis padres y Scott han estado dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Honestamente, no sabía qué iba a hacer al respecto hasta anoche, cuando recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué, pero decidí contestar el teléfono ayer. Normalmente no respondo llamadas de números desconocidos. Era Scott al otro lado del teléfono y podía escuchar a mis padres susurrando en el fondo. Estoy bastante segura de que no intentaban ser discretos, simplemente querían que supiera que estaban allí. De todas formas, traté de no dejarme afectar demasiado. Simplemente le informé que no quería que volviera a llamarme, porque de lo contrario tendría que tomar medidas preventivas en su contra, lo cual no quería hacer. Le recordé que lo mismo se aplicaba a mis padres. No quería tener nada que ver con ellos y la única razón por la que respondí la llamada fue para informarles que ya había terminado. Había terminado hace 3 años y todavía me aferraba a eso. Pero Scott me pidió que lo escuchara y no pude colgar, así que lo dejé hablar. Me admitió que él, al igual que mis padres, había cometido errores, pero que fue por la decepción. Mencionó que tanto mis padres como él estaban deseando comenzar una familia, tener un bebé y cosas así. Lucharon por aceptar el hecho de que era infértil y que dudaba en hacer FIV hasta que hubiéramos ahorrado suficiente dinero. No lo manejaron bien, pero querían otra oportunidad para demostrar que eran dignos de estar en mi vida. Después de unos segundos, le informé que no quería ninguna de las tonterías que estaban vendiendo. No les habría importado nada de mí si no me hubieran visto cargando un bebé ese día, y ese era el punto. Esa era la verdad y estaba harta de que pretendieran lo contrario. Estaba a punto de colgar cuando mis padres hablaron desde el fondo diciendo que este era exactamente el tipo de comportamiento que los había llevado a cortar conmigo en primer lugar. Aparentemente, pensaban que yo era egoísta y solo me preocupaba por mí misma cuando descubrí que era infértil. Dijeron que, en lugar de darle su espacio, constantemente forzaba mi presencia en ellos y trataba de que me consolaran y prestaran atención, a pesar de que ellos también estaban lidiando con la noticia. Eso, explicaron, fue la razón por la que todos se alejaron de mí, dejándome sin nadie a quien recurrir. No continué la conversación después de eso. Simplemente colgué. Sé que solo estaban intentando engañarme, pero no puedo evitar cuestionarme ahora. Por mi propia tranquilidad, necesito preguntar, ¿soy culpable por buscar consuelo después de descubrir que era infértil? Editado. Primero y ante todo, muchas personas se preguntaron por qué mis padres no intentaron tener otro hijo después de que nací, especialmente porque deseaban tanto un niño. Mi madre experimentó muchos problemas con su primer embarazo, por lo que los médicos le aconsejaron esperar algunos años antes de intentarlo de nuevo. Pero incluso cuando mi madre me tuvo, ya estaba en sus 30s. Esperar unos años más la habría puesto en sus finales de 30s, haciendo que el embarazo fuera considerablemente más riesgoso. Mi madre tuvo dificultades para concebirme, al igual que yo luché y eventualmente descubrí que era infértil. La única diferencia fue que mientras ella luchaba, su suegra fue grosera con ella. Pero esta vez, fue mi propia madre quien no podía dejar de pensar en cómo me sentía yo. En fin, esa fue la razón por la que no pudieron tener otro hijo y se quedaron solo conmigo, una niña. No estoy segura de qué tipo de relación tenía Scott con sus padres, pero por lo que vi, parecía que se llevaban bien. En este momento, no estoy segura de si han podido reconciliarse después de su reciente conflicto, porque no he contactado a sus padres y, obviamente, no he hablado con Scott al respecto. Scott es hijo único, así que no tuvo competencia alguna. Cuando visitaba a sus padres, podía notar que lo amaban y lo habían tratado bien desde que era niño, así que no estoy segura de por qué se apegó tanto a mis padres. Al menos, con mis padres sabía que querían un hijo, lo que explica por qué empezaron a tratar a Scott de esa manera. Pero con Scott, no estoy segura de que salió mal. He pasado los últimos 3 años intentando olvidar todo, así que no le había prestado atención ni me lo había cuestionado. Pero ahora que lo mencionaron, siento la necesidad de hablar con mis suegros para llegar al fondo del asunto, aunque solo sea por curiosidad. De cualquier manera, espero que esto responda a cualquier pregunta. Primera actualización. Decidí hablar con mis suegros para averiguar por qué Scott ha estado actuando de la manera en que lo ha hecho. Para ser honesta, no podía pensar en una sola razón por la que necesitara visitar a su tía con mis padres. Era simplemente extraño. Ya sabía que no era mi culpa que me hubieran abandonado cuando los necesitaba, porque son malas personas. Sabía que solo intentaban manipularme, pero quería tranquilidad y no quería molestar a mis amigos con esto, ya que era demasiado personal, así que lo compartí aquí. Gracias a todos los que me dijeron que yo no era la mala en esta situación.
Fue raro contactarlos después de 3 años de no tener comunicación, especialmente porque la última vez que hablé con ellos fue alrededor de la época del divorcio. Afortunadamente, se alegraron de saber de mí. Después de una breve conversación, fui directa al tema y les pregunté por qué Scott estaba tan cercano a mis padres y si habían estado en contacto con él. Me dijeron que, unos meses después de su última discusión, se reconciliaron con Scott y ahora estaban en contacto con él. Sin embargo, él había mantenido contacto con mis padres. Aclararon que Scott fue muy amado desde pequeño, por lo que no estaba tratando de reemplazar a sus padres con los míos. Sin embargo, mis padres habían sido sospechosos desde el inicio de nuestra relación. Incluso cuando solo éramos novios, intentaron convencerlo de unirse a ellos. Scott les había dicho a sus padres que mis padres lo invitaban a cenar de vez en cuando, incluso cuando yo estaba ocupada, y que los acompañaba solo. Él pensaba que esto era algo para presumir, porque creía que había impresionado a mis padres simplemente siendo él mismo, lo cual era parcialmente cierto. Ser hombre ya era suficiente para impresionarlos. Ya habían pasado mucho tiempo a solas juntos, sin que yo lo supiera, y Scott comenzó a verlos como figuras parentales, a pesar de que tenía a sus propios padres a quienes respetaba. Era muy complicado. Además de eso, mis padres lo colmaban constantemente con regalos caros y le daban cheques. Ese era el dinero que Scott ofreció usar para la FIV mientras estábamos juntos, pero yo asumí que estaba bromeando porque no teníamos tanto dinero. Nunca quise que hiciera nada indebido por dinero, y él no quería decirme que había recibido una gran suma de dinero de mis padres, ya que eso habría obligado a revelar la naturaleza de su relación con ellos. Incluso después de eso, rechacé proceder con la FIV porque no creía que tuviéramos los fondos y quería ahorrar. Mis padres usaron eso para convencerlo de oponerse a mí, diciéndole que merecía algo mejor, alguien que creyera en él. En unos meses, lograron manipularlo y eventualmente me dejó. Mis suegros se disculparon conmigo, pero dijeron que, aunque no estaban de acuerdo con la relación de Scott con mis padres, él era su único hijo y no podían cortarlo de sus vidas. No los culpo, no me deben nada y solo estaban siendo útiles al decirme la verdad. Ahora que sé la realidad, no veo ninguna necesidad de entretener a ninguno de ellos si intentan contactarme. Todos son personas horribles que no merecen mi atención. Segunda actualización. Finalmente decidí regresar al trabajo después de casi 2 semanas de descanso. Afortunadamente, todavía me queda mucho tiempo de maternidad, porque no tomé los 6 meses completos de una vez y la política de mi empresa es flexible. Mientras estaba en el trabajo, solo mi hija y su niñera estaban en casa. Confío completamente en la niñera, porque tiene excelentes recomendaciones y la conozco personalmente. Es una mujer excelente. Me llamó a mitad del día laboral para informarme rápidamente que había llevado a mi hija a su propia casa, ya que no estaba segura de que quedarse en mi hogar fuera seguro debido a la conducta de mi exmarido. Consentí y dejé que llevara a mi hija a su casa para garantizar su seguridad. Luego contacté a la policía mientras conducía de regreso a casa. En la llamada, me dijo que Scott había estado afuera durante unos minutos, gritando para que saliera. Cuando supo que no estaba en casa, intentó derribar la puerta. Estaba maldiciendo en voz alta y mi hija estaba llorando, así que mi niñera me llamó de inmediato para que pudiera notificar a la policía. Salió por la puerta trasera y caminó hasta su casa por el patio trasero, ya que vivía a solo unos minutos de distancia. De esa manera, mi bebé podía estar a salvo mientras yo lidiaba con mi exmarido y la policía. Al llegar a casa, la policía ya estaba allí, y era evidente que Scott había estado bebiendo. Parecía extraño, ya que apenas era mediodía, pero ahí estaba, ebrio. Decidí presentar cargos contra él porque realmente me había molestado y quería que saliera de mi vida. Esto también me dio la oportunidad de obtener una orden de restricción contra él, ya que claramente estaba perdiendo el control. Las autoridades se lo llevaron y, unos minutos después, mi niñera regresó con mi hija. Le di el resto del día libre porque planeaba quedarme en casa con mi bebé. Probablemente tendré que tomar unos días más libres del trabajo, pero no me quejo porque puedo pasar más tiempo con mi persona favorita. Tercera actualización. Han pasado unas semanas desde mi publicación anterior. He estado ocupada cuidando de mi bebé y decidí embarcarme en un nuevo proyecto, lo cual ha sido emocionante. Respecto a la situación entre mis padres y Scott, logré obtener una orden de restricción contra él. Afortunadamente, no fue demasiado difícil porque tenía grabaciones de vigilancia del día que apareció ebrio y empezó a causar problemas al enterarse de que no estaba en casa. Supongo que mis padres vieron su condición y decidieron no molestarme más, así que se han mantenido alejados. Mis suegros me informaron que, después de lo que pasó, decidieron cortar relaciones con Scott también. Aparentemente, está teniendo problemas para encontrar a otras mujeres, a pesar de su deseo de formar una familia. No puede hacerlo sin pareja, y no le gusta la idea de adoptar, lo que puede explicar por qué actuó de esa manera el otro día. Pero eso no significa que tenga que perdonarlo,
especialmente dado todo lo que me ha hecho pasar. Mis padres siguen intentando hablar mal de mí con mis familiares, lo cual es desafortunado porque no está funcionando. Todos saben que ellos me hicieron lo peor y ahora están fingiendo ser las víctimas. Así no funciona esto, y lo están descubriendo de la peor manera. Estoy encantada de que no tendrán ninguna relación con su nieta. No lo permitiré. Mi hija y yo tendremos una vida hermosa juntas sin que nadie nos moleste, y estoy decidida a ser una madre mucho mejor que el ejemplo que tuve.